Y Reiji era humano. Para ellos, todo humano era culpable. Atacarían al verlo y lo aplastarían a él y a sus Pokémon sin dudarlo. Tercera posibilidad. Si el Totem Pidgeot ganara, derrotara al cazador furtivo y rescatara con éxito a su hijo, aún así mataría a Reiji. Porque alguien había intentado robarle su descendencia, y Reiji, siendo humano, podría intentar lo mismo. Aunque solo lo había pensado en el pasado y nunca lo había hecho, eso era suficiente. Honestamente, ni siquiera tuvo el coraje de hacerlo. Solo había sido un pensamiento fugaz en un sueño. Pero al Totem Pidgeot no le importaría. Para él, matar a Reiji ahora eliminaría hasta la más mínima posibilidad de riesgo. Así es como piensa un Pidgeot. Es mejor matar por error que dejar pasar una amenaza. Para la bandada, matar a Reiji no sería difícil. Ni siquiera comparado con acabar con el cazador furtivo. No subestimes hasta dónde llegaría el Totem Pidgeot para proteger a sus crías. El cazador furtivo era humano. Reiji también. Pidgeot no iba a distinguir el bien del mal. Solo veía humano. Y la mejor manera de proteger a su hijo era eliminar a cada humano intruso. Si no te involucras, morirá. Espera a que gane un bando, y seguirá muerto. Da igual. De cualquier manera, Reiji muere. Maldita sea, estoy jodido pase lo que pase. Murmuró Reiji, mientras su análisis lo conducía a un único resultado. La muerte. Entonces, ¿qué sentido tenía? Mejor cavar un hoyo y acostarse en él. Si estaba destinado a morir sin importar quién ganara, entonces, en lugar de esperar ansiosamente la muerte, quedar atrapado en el fuego cruzado, ser golpeado por accidente, descubierto y ejecutado, aplastado por capricho, podría pasar a la ofensiva. Acabar con el cazador furtivo. Rescatar al polluelo del Totem Pidgeot. E intentar ganarse su confianza. Luego, hazle una promesa al Totem Pidgeot. Abandonará la isla en una semana. Podría asignarle Pokémon para que lo vigilen hasta entonces. Eso le daría una pequeña posibilidad de sobrevivir a esta guerra de titanes. Solo una forma de salir con vida de este lugar. Matar al cazador furtivo no solo era la mejor opción, era la única opción que quedaba. Después de todo, ¿a quién le importaría si algún debilucho que sobrevive en el borde de la isla fuera pisoteado y tirado en el suelo? Aún conservaba la pluma plateada. Pero, a menos que la situación se pusiera realmente desesperada, no quería usarla. Mientras aún tuviera otras opciones no llegaría tan lejos. Y ahora que había decidido contraatacar, tenía por delante tres decisiones difíciles. Otra vez con las tres malditas opciones y ya estaba entumecido. Opción 1. Ayudar al cazador furtivo a abatir al Totem Pidgeot. Luego, suplicarle que lo perdone y lo saque de la isla. Opción 2. Ayuda a Totem Pidgeot a derrotar al cazador furtivo y rescatar a su cría. Gánate su confianza y sal de la isla sano y salvo. Opción 3. Mantenerse neutral. Esperar a que Wingull evolucionara y se fuera volando. Pero si lo hacía, corría el riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado en cualquier momento. Bajo riesgo, sí, pero completamente pasivo. De los tres, se inclinó por el tercero. El segundo mejor era ayudar al tótem. El primero, absolutamente imposible. Conocía bien a los Pokémon, pero conocía aún mejor la maldad humana. En resumen, no confiaba en el cazador furtivo ni un ápice. Ni una sola palabra. Este tipo había incendiado bosques sin pensárselo dos veces. ¿Qué clase de moral podría tener? Reiji preferiría confiar en el Totem Pidgeot que en ese cabrón. Y si no decidía ayudar a ninguno, incluso si moría, moriría como daño colateral. Tendría que vivir cada día con miedo, esperando el desenlace de la batalla. Esa espera, minuto a minuto, podía volver loco a cualquiera. Quizás ni siquiera llegara al final. Mirando las cosas tal como estaban, no estaba claro quién ganaría primero, el Totem Pidgeot o el cazador furtivo, o si Wingull evolucionaría primero. Era demasiado pasivo, demasiado incierto. Si iba a actuar, tenía que ser del lado del tótem. Eso podría ganarse su favor. El cazador furtivo nunca le estaría agradecido. Probablemente mataría a Reiji de todos modos. No es difícil saber a quién ayudar. Por lo que pudo ver, el Totem Pidgeot había sufrido graves daños, pero no se encontraba en estado crítico. Se recuperaría con el tiempo. Sin embargo, no estaba claro cuándo. Mientras tanto, el cazador furtivo ya había perdido dos Pokémon a manos del Totem Pidgeot. ¿Pero cuántos le quedaban? Eso seguía siendo un misterio. Reiji calculó al menos 6. Eso era lo habitual para cualquier entrenador.
Así que incluso después de perder a dos, el cazador furtivo probablemente todavía estaba completamente equipado. Eso lo convertía en el favorito para ganar. En cualquier momento, podría volver a emboscar al Totem Pidgeot. El tipo parecía golpeado, pero si lograba escapar de la isla, Reiji sería enterrado junto con él, y él no estaba listo para morir allí. Así que el cazador furtivo tuvo que irse. Pero Reiji no podía entrar a ciegas. Echó un vistazo a los Pokémon que lo rodeaban y luego a Wingull. Era hora de poner en marcha su plan. Wingull, necesito que encuentres al cazador furtivo que robó a Pidgey. Luego regresa y cuéntame su situación exacta, dijo Reiji. Conoce al enemigo, conócete a ti mismo. Esa era la única manera en que este plan de cazador funcionaría. Wingull era ideal para esto. Alta velocidad de vuelo, gran altitud, perfecto para reconocimiento. Asintió Wingull, y luego voló hacia el cielo. Aún ardía de frustración, sin salida para su ira. Como Reiji había decidido eliminar al cazador furtivo, Wingull no puso objeciones. Solo esperaba que Reiji no fuera imprudente. Nada de confrontación directa. Pero Reiji era astuto. Wingull creía que nunca se enfrentaría al cazador furtivo sin un plan sólido. Wingull voló rápidamente y regresó con la misma rapidez. En el bosque oriental, había avistado al cazador furtivo. Vio equipo artificial, en concreto, una tienda de campaña camuflada en la jungla. Era increíblemente llamativa, justo sobre tierra quemada. Cerca de la tienda estaban los Pokémon guardianes del cazador furtivo. Golbat, Fearow y Magneton. Estaban ahuyentando a los Pokémon salvajes. El cazador furtivo se había escondido en la frontera del territorio de Beedrill, un lugar astuto al que rara vez se acercaban los Pokémon salvajes. Incluso a Pidgey y Spearow no les gustó aventurarse en el dominio de Beedrill. Demasiado veneno. Weedle no era ningún Caterpie. Incluso solo, Weedle no era una comida apetecible. Así fue como el cazador furtivo había logrado evadir su detección desde el ardiente caos de la noche anterior. Había usado el tiempo para descansar y recuperarse. Desafortunadamente, al dejar que él y su Pokémon descansaran, perdió la oportunidad de escapar. Ni siquiera supo cuándo se apagó el fuego. Se quedó dormido. Sus Pokémon lo sabían, claro, pero no lo habían despertado. Les había dicho que no lo hicieran a menos que fuera urgente. Aún así, era inevitable que un Pidgey avistara una tienda verde sobre suelo ennegrecido. Su huida era solo cuestión de tiempo. Wingull rodeó la tienda una vez desde arriba, luego voló de regreso a la casa del árbol y aterrizó en un barril de agua para informar. ¡Wuo! Wingull vio dos veces, saltó y gesticuló con las alas. Primero hacia el barril y luego hacia el robo de miel. Reiji interpretó los movimientos de inmediato. ¿Estás diciendo que, el cazador furtivo está en el territorio de los Beedrill? ¡Wuo! Wingull asintió en confirmación. ¿Qué escondite más ingenioso?, reflexionó Reiji. Luego señaló a Butterfree. Wingull, ¿podrá Butterfree colarse y matar al cazador furtivo y a todos sus Pokémon? Wingull lo consideró. Luego, pensando en la tienda verde, señaló hacia su propia casa del árbol. No había visto directamente al cazador furtivo. Probablemente estaba dentro de esa tienda, tal como ellos tenían su propia casa en el árbol. ¿Una casa en el árbol? Reiji miró hacia la suya y enseguida se dio cuenta. El cazador furtivo debía haber traído una tienda de campaña. Pero no había visto al cazador furtivo llevar algo así. Debía de estar en su mochila. Aún así, esa mochila negra no era grande. Entonces, ¿tecnología espacial? ¿Como las Pokéballs? Eso lo explicaba todo. Reiji ya tenía una idea aproximada de la estrategia del cazador furtivo. Volvió a preguntar. ¿Viste algún Pidgeot? ¿Ningún Pokémon salvaje atacando al cazador furtivo? ¡Wuo! Wingull negó con la cabeza. Ni rastro de la bandada de Pidgeots. Había muchos otros Pokémon, sobre todo Beedrill. El Beedrill se había dado por vencido después de perder ante el Pokémon del cazador furtivo y no se molestó en informar al Pidgeot. Ya veo. Reiji no esperaba que el Pidgeot lo perdiera de vista. Le encargó a Wingull una nueva tarea. Ve a buscar un Pidgey. Dile dónde está el cazador furtivo y que se lo informe a Pidgeot. ¡Wuo! Wingull asintió y extendió sus alas. Espera. Wingull, asegúrate de decirle a Pidgey que destruya la tienda del cazador furtivo y que no dejes de hostigarlo. No lo dejes descansar. ¿Entendido? ¡Wuo! Wingull asintió de nuevo y se fue. En el aire, encontró rápidamente un Pidgey y le bloqueó el paso, posándose en una rama cercana. ¡Wuo! ¿Ya encontraste a ese ladrón?
Poco. Seguimos buscando. Pidgey claramente quería escuchar lo que Wingull tenía que decir. De no haber sido por Wingull, quien salvó el bosque anoche, no se habría molestado. Lo encontré. Está en territorio Beedrill, informó Wingull las instrucciones de Reiji. ¿Oh? ¿En serio? Pidgey aleteó emocionado, listo para regresar con la noticia, pero Wingull aún no había terminado. Espera. Cuando lo ataques, destruye su hogar. Te ayudaremos a rescatar al Pidgey robado. Ya. Entendido. Gracias por salvarnos anoche, pero podemos encargarnos de este ladrón nosotros mismos. Pidgey respondió con pocas emociones y salió volando. Wingull no respondió. Sabía que su entrenador era humano. Si odiaban a los humanos, no había nada más que decir. Después de ver a Pidgey desaparecer en la distancia, regresó a la casa del árbol, esperando el siguiente movimiento de Reiji. Mientras tanto, Pidgey llegó al nido de Pidgeot en el acantilado y transmitió la noticia. El cazador furtivo se estaba escondiendo en el territorio de Beedrill. A nadie le gustaba ir allí. Los Weedle eran tóxicos y asquerosos, y los Beedrill, despiadados. Esa parte de la isla había sido completamente ignorada. Pero ahora, gracias al dato de Wingull, se dieron cuenta de que el cazador furtivo había utilizado la zona de Beedrill para cubrir sus huellas. Al enterarse de la noticia, el Tótem Pidgeot reunió de inmediato a la bandada. Su destino. El bosque oriental, el dominio de Beedrill. Al llegar, divisaron al instante la tienda camuflada en la jungla. Una estructura humana de color verde. Custodiándolo. Golbat, Fearow y Magneton, los mismos tres de antes. Inolvidable. Al ver al ladrón que había robado a su hijo, el Tótem Pidgeot extendió sus alas y desató un saludo. Un huracán a toda potencia. Zas. Zas. Las cuchillas de viento atravesaron el bosque, reduciendo a pedazos la tienda del cazador furtivo. El ataque lo sacó de la tienda. Uno de sus Pokémon, que estaba alerta, acababa de advertirle. Un Electabuzz lo acompañaba. Estaba a punto de salir y comprobarlo cuando llegó el huracán. Solo la protección del Electabuzz lo había salvado de ser destrozado. ¡Bum! ¡Bum! Sobre él había una tormenta de alas. 7 u 8 Pidgeots. Aún más Pidgeotos. Innumerables Pidgeys. Agarró las Pokéballs de su cinturón y envió a todos sus Pokémon restantes. Además de Golbat, Fearow, Magneton y Electabuzz, también tenía a Electrode y Gyarados. 6 Pokémon en total. Fin del capítulo. Tras una noche de descanso, los Pokémon habían recuperado casi por completo su resistencia. Incluso el Electrodo se había recuperado de su autodestrucción. Si el Tótem Pidgeot volvía a aparecer, estaba listo para otra pelea. De no ser por el incendio forestal de anoche que lo rodeó y la incesante persecución de Pokémon salvajes que continuó hasta la madrugada, los 6 Pokémon del cazador no habrían sido derrotados. Quizás ya habría escapado de la isla. En un momento dado, sus 6 Pokémon quedaron completamente exhaustos. No tuvo más remedio que acampar dentro del territorio Beedrill, dejar que sus Pokémon comieran, bebieran y se recuperaran mientras curaban sus heridas. Solo cuando el fuego se extinguió por completo tuvieron la oportunidad de descansar. De lo contrario, habría huido de esta isla desierta hacía tiempo. Estaba tan exhausto que armó una tienda de campaña inflable y se quedó dormido, y solo se despertó cuando uno de sus Pokémon guardianes dio la alarma. Era una incursión de Pidgeot. En el momento en que se despertó, se dio cuenta de que había dormido demasiado. Entonces llegó un ataque huracanado de Pidgeot que destrozó la tienda. Si no hubiera estado escondido bajo la protección verde pálido de Electabuzz, las aspas de viento podrían haberlo destrozado. Mirando hacia el cielo lleno de un denso enjambre de Pidgeot, tantos que bloqueaban el sol, el cazador dio 2 pasos hacia atrás y gritó al Electabuzz que estaba frente a él. Electabuzz, trueno a toda potencia. Eruu, Eruu. Electabuzz levantó la vista. Una tenue energía amarilla de tipo eléctrico se expandió por su cuerpo, acumulándose en las esferas conductoras de su cabeza. En cuanto terminara de cargar, desataría el ataque. Vigiao. El Tótem Pidgeot vio la concentración. Con el recuerdo del ataque de ayer aún vívido, inmediatamente gritó una advertencia a sus congéneres para que se dispersaran. Ese último ataque de trueno de ayer agotó por completo su poder ofensivo. Apenas podía volar y necesitó la ayuda de sus compañeros para mantenerse en el aire. Aunque los 3 estados de salud que padecía habían sido curados, no se había recuperado completamente a nivel físico. En el mejor de los casos, podía luchar al 60% de su poder máximo. Hoy no planeaba atacar directamente.
Tras la emboscada de ayer, había aprendido la lección. Iba a desgastar al cazador en una batalla de desgaste. Acaba con sus Pokémon uno por uno, especialmente Fearow y Gyarados, para cortar todas sus opciones de escape y agotarlo hasta la muerte usando el poder de la bandada. ¡Zaboom! Un rayo ensordecedor salió disparado de Electabuzz hacia el cielo, esparciendo arcos amarillos de electricidad por todas partes. Los voladores que no lograron esquivar a tiempo fueron alcanzados en el aire. Sus plumas se quemaron, perdieron el conocimiento y se estrellaron contra los árboles. Al Totem Pidgeot no le importó. Un movimiento con semejante poder debía consumir mucha resistencia. Eso era justo lo que quería. Vigiao. Miró a su alrededor y confirmó que sus voladores de élite seguían a su lado, ilesos. Inmediatamente ordenó al Pidgeot no élite cercano que fuera a atar al Fearow y al Gyarados del cazador. Vigiao, elimina al Fearow y al Gyarados primero. Vigiao. Los demás asintieron al unísono y se lanzaron desde las copas de los árboles con el Pidgeot a cuestas. Al ver venir el ataque, el cazador reunió rápidamente a sus Pokémon a su alrededor, formando una sólida formación defensiva. Golbat y Fearow volaron a los cielos para interceptar al Pidgeot no élite. Mientras tanto, sus tres Pokémon tipo eléctrico permanecieron a su lado, lanzando ataques tipo eléctrico a los Pidgeotto y Pidgey que se acercaban, eliminándolos del aire. Si hubiera una abertura, incluso apuntarían a los Pidgeot, sus verdaderos objetivos. Gyarados también esperaba el momento oportuno para disparar un hiperrayo. Si impactaba, podría noquear a un Pidgeot no élite de un solo golpe. El objetivo del Totem Pidgeot era agotar al cazador, acabar con todos sus Pokémon y rescatar a su cría. El objetivo del cazador era el contrario: eliminar a los Pidgeot. Una vez que se fueran, ningún Pokémon se atrevería a interponerse en su camino. Podría abandonar la isla sin que nadie lo desafiara. También comenzó a distribuir comida de su mochila a los tipos eléctricos y Gyarados por turnos, reponiendo su energía. Este segundo enfrentamiento se perfilaba como una batalla prolongada. Eso era exactamente lo que Reiji quería. Había enviado a Wingull para avisar a los Pidgey que la bandada desperdiciara la fuerza, los Pokémon y los suministros del cazador. Si algunos de los Pokémon del cazador fueran eliminados en el proceso, mucho mejor. Aliviaría la presión sobre la emboscada de Reiji. Al final, ambos bandos se quedaron sin resistencia, pero mientras que el cazador aún no había perdido ningún Pokémon, la bandada de Pidgeot había sufrido grandes bajas. Pero al Totem Pidgeot no le importó. Mientras sobreviviera, su bandada pronto volvería a prosperar. Había una cantidad limitada de Pidgeotos y Pidgeys en esta isla, no por limitaciones de reproducción, sino porque el ecosistema de la isla solo podía sustentar una cantidad limitada. La sobrepoblación provocaría un colapso. El delicado equilibrio de este ecosistema se mantenía gracias al control del tótem. Los niveles de población subían y bajaban con el suministro de alimentos. Cuando había más comida, se reproducían más. Cuando escaseaba, se reproducían menos. De repente, un rayo de luz roja se disparó hacia el Fearow, pero un Pidgeot se interpuso en su camino y recibió el golpe. Los ojos del Totem Pidgeot se entrecerraron bruscamente. Había estado esperando un momento como este. Con un estallido de velocidad, sus alas se iluminaron de color blanco. Había activado el ala de acero. Acelerando con agilidad, cortó al ya exhausto Fearow como una espada, partiéndolo en dos. Luego se giró hacia el otro único volador, Golbat. La ferocidad de la carga hizo que Golbat huyera en pánico, tratando desesperadamente de regresar al lado del cazador. Al ver que no había logrado recuperar a Fearow a tiempo y que ahora se había ido, el cazador se volvió instantáneamente hacia Golbat y lo devolvió con éxito a su Pokéball antes de que Pidgeot pudiera intervenir. Sus Pokémon estaban cansados. Los Pidgeot no élite también. Ambos bandos habían estado rotando. Era solo cuestión de ver quién se cansaba primero. Pero el cazador ya había decidido retirarse. A este ritmo, incluso si ganaba, estaría perdido. Y con el Totem Pidgeot acechando en la distancia, no tenía ninguna posibilidad. Ya había derribado a 3 Pidgeot, lo que les había reducido el número, pero quedaban 5 Pidgeot no élite. 3 estaban atando a Gyarados. 2 esperaban una oportunidad para atacarlo. La situación era desesperada. Después de recordar a Golbat, también recordó a Gyarados y llamó a sus Pokémon restantes antes de desaparecer en la jungla. Tenía que moverse. Esta batalla no podía continuar por más tiempo. Mientras huía hacia el bosque, le quedaban 3 Pokémon a su lado: Magnezone, Electrode y Electabuzz. Regresó Electabuzz y liberó a Golbat nuevamente.
En el denso bosque, Golbat exploraría, mientras los dos Pokémon eléctricos lo custodiaban. El resto de su equipo se mantendría en sus ovillos para recuperarse mientras él se movía y luchaba a la carrera. El tótem Pidgeot no corrió tras él. En cambio, un pequeño Pidgey lo siguió, con Pidgeotto cubriéndolo y Pidgeot no Elite siguiéndolo a distancia. Cada vez que el cazador se detenía a descansar, el Pidgeotto se abalanzaba sobre él y lo acosaba, mientras que Pidgeot usaba Huracán para suprimir áreas extensas. No le permitían ni un momento de descanso. La persecución incesante lo dejó físicamente agotado y mentalmente desgastado, aunque sus heridas eran en su mayoría superficiales. Raspones en el peor de los casos. Pero el bosque sufrió terriblemente. Por donde pasaba el huracán, los árboles quedaban pelados. Parecía que toda la selva había sido podada. Aunque las ramas volverían a crecer con el tiempo, el bosque pelado permanecería así por un tiempo. Corriendo por el bosque desolado, el cazador se maldijo a sí mismo. El incendio de la noche anterior le había dejado pocos escondites. Ni siquiera podía encender más fuego para perturbar al rebaño. Así que la persecución continuó hasta la noche. La bandada de palomas persiguiéndolos y el cazador corriendo. Había considerado huir hacia la costa, pero el tótem Pidgeot siempre lo obligaba a retroceder. Claramente pretendía bloquear su escape por mar. Cada vez que intentaba acercarse al agua, el tótem Pidgeot se lanzaba con todo y convocaba a la bandada para que lo rodeara. No le quedó otra opción que quedarse en el bosque, dando vueltas sin fin. Durante la persecución, logró emboscar y eliminar a dos Pidgeot no Elite usando trampas de electrodos colocadas. Pero el resto de los Pidgeot habían aprendido a mantener la distancia. Ahora era el Pidgeotto quien lo acosaba, mientras Pidgeot lanzaba ataques a larga distancia, sin acercarse nunca. Especialmente el tótem Pidgeot, que desde que lo engañaron una vez se volvió extremadamente cauteloso. Nunca se acercaba a menos de 100 metros, labrando órdenes a distancia. Al caer la tarde y la oscuridad envolvió el bosque, los Pokémon salvajes tomaron la delantera. La mayoría podía ver de noche. Los humanos no. Los humanos necesitaban luz. Eso no fue un problema para el cazador. Tenía una linterna. Y ahora que los ataques de los Pidgeot habían disminuido por la noche, ya no pensaba moverse. Pero tras solo unos minutos de estar sentado, una potente ráfaga azotó el bosque. Las aspas de viento cortaron las ramas cercanas y le provocaron algunos cortes. Por suerte, la protección del Electabuzz siempre llegaba a tiempo. De lo contrario, podría haber sido decapitado. Tras el paso del huracán, supo lo que significaba. Era la advertencia del tótem Pidgeot. Si no se movía, el siguiente paso sería un asalto total. Después de un día entero de lucha, descubrió la estrategia del tótem Pidgeot. Agotarlo acosándolo y negándole el descanso hasta que colapsara. La bandada era lo suficientemente grande como para rotar constantemente y mantener la presión. Podía rotar a los Pokémon, pero no podía rotarse a sí mismo. Estaba empezando a arrepentirse de todo. Arrepentido de haber robado al hijo del tótem Pidgeot. Ese Pidgey era el vástago de un tótem, con, probablemente, un gran potencial garantizado. Si crecía, al menos se convertiría en un Pidgeot élite de nivel 4. Era un Pidgey joven, sin entrenar, muy maleable, ideal para moldearlo. En manos de un entrenador fuerte, podía convertirse en cualquier cosa. Con una madre tan fuerte, no había necesidad de preocuparse por los movimientos heredados ni la aptitud para el combate. Este niño no sería débil. Pidgeot ya tenía estadísticas base más altas que la mayoría de los Pokémon. Su evolución era atractiva, con su llamativa cresta roja. Muchos entrenadores de élite y mujeres de la alta sociedad adoraban esta especie. Su tipo normal volador solo tenía 3 debilidades, lo cual no está nada mal. Aunque sus resistencias no eran muy buenas, su aspecto lo compensaba. Un Pidgey con ese tipo de potencial comenzaría en 10 millones en el mercado negro, aumentando fácilmente a decenas de millones con la demanda. Si no hubiera estado corto de dinero, si no hubiera extrañado los placeres de la buena vida, no habría venido aquí en busca de un gran botín. Y no quedarían atrapados en esta isla desierta por un enjambre de Pidgeot. Si pudiera hacerlo de nuevo, no volvería. Ni aunque le pagaran. No se debía jugar con un tótem de nivel Elite 4. Su miseria actual era prueba suficiente. Nunca te metas con el hijo de un Pokémon de nivel Elite 4. Pero ya era demasiado tarde. No había vuelta atrás. A menos que liberara al polluelo Pidgeot como diversión y escapara en el caos, no había salida. Pero entonces, ¿qué sentido tenía todo este sufrimiento?
Los materiales perdidos, los 3 Pokémon voladores sacrificados, ¿acaso estaba allí solo para perder dinero? Estaba demasiado involucrado. No había vuelta atrás. Había decenas de millones de créditos en juego. No podía soltarlo. Apretó con fuerza la Pokébola de Pidgey, sin querer soltarla. Una voz en su cabeza le susurraba. Devuelve a Pidgey. Debes recuperarlo. Cada vez que se sentía cansado, la voz volvía. No te rindas. Tráelo de vuelta. Esa voz nunca se fue, resonando interminablemente en su mente. Fue avaricia. El cazador estaba consumido por su afán de lucro. La avaricia hace que la gente se pierda. Estaba cegado por el dinero. Por lucro, los hermanos se atacan entre sí. Lealtad, confianza, deber filial. Nada significa. Gratitud olvidada, bondad recompensada con traición. Caza furtiva masiva, robos, estafas, extorsiones, incluso asesinatos y todo demasiado común. Decenas de millones, ¿no era suficiente para tentar a cualquiera? Un Pidgey con potencial de nivel Elite Forecast y garantizado, ¿no era eso lo suficientemente tentador? Un Pidgey con alto potencial confirmado a partir de 10 millones no es caro. Al fin y al cabo, estamos hablando de la descendencia de un Pokémon del alto mando. Ahora piensen lo caro que son hoy en día el helado de moda y el sofisticado té con leche y fin del capítulo. Con un Pokémon de nivel Elite 4 en sus manos, el cazador podría usarlo como base para formar lentamente su propio equipo y eventualmente convertirse en un entrenador de nivel Elite 4. Un entrenador Elite de 4 niveles, aunque todavía por debajo del campeón y los 4 oficiales, era Elite por derecho propio. Sin importar a dónde fuera, sería recibido como un invitado valioso. La liga nunca arrojaría a alguien con esa fuerza a los brazos del enemigo sin ningún motivo. Si lograban convencerlos, lo harían. Y si no, le ofrecerían un trato favorable. Incluso si no lograban convencerlo, se asegurarían de que supiera que su lado ofrecía el mejor trato. Como mínimo, sería un ejecutor de primera, quizá incluso con su propio gimnasio. Sin duda, mejor que ser solo un capitán en el otro bando. ¿Creen que ser élite significa acabar con la competencia? Solo hay 4 puestos en la Liga 4. Muchos entrenadores los quieren. Los villanos también tienen 4 puestos ejecutivos. La misma cantidad de ojos puestos en ellos. E incluso si eres fuerte, es la supervivencia del más apto. Esta isla desierta no era diferente. Seguía la ley de la selva. El cazador Pokémon había estado corriendo todo el día, desde la mañana hasta el anochecer, y luego desde el anochecer hasta la medianoche. Nunca se detuvo, dando vueltas constantemente alrededor de la isla. No se atrevió a detenerse. El tótem Pidgeot lanzaría inmediatamente una alerta de huracán si lo hacía. Lo había estado persiguiendo todo el día. Ahora, solo podía descansar a ratos, aprovechando los momentos en que el Pidgeot tótem no se había dado cuenta de que se había detenido. Esos breves descansos eran preciosos, y no quería desperdiciarlos. Una vez que Electrode recuperara su fuerza y energía, las trampas se reiniciarían y él intentaría emboscar al Pidgeot nuevamente. Aparte del tótem, quedaban 3 Pidgeot más. Casi había llegado. La victoria estaba cerca. Pero por ahora, necesitaba una siesta solo un ratito para recuperar la concentración y la resistencia necesarias para seguir corriendo más rápido que el Pidgeot. Electabuzz, voy a dormir un poco. Despiértame si nos atacan, Eilu. Electabuzz también estaba exhausto, pero se obligó a mantenerse alerta, protegiendo fielmente a su entrenador. Las amenazas aéreas quedarían en manos de Golbat. Si Pidgeot se abalanzara, usaría protección para proteger a su entrenador. Pero incluso Golbat estaba agotado entre los árboles. Apenas podía mantenerse en el aire. El cazador no era el único cansado. El Pidgeot Totem, junto con el Pidgey, el Pidgeotto y los demás Pidgeot, también estaban exhaustos. Tras un día entero de persecución, todos estaban completamente agotados. Así que nadie atacó. Pero tampoco durmió nadie. La última alerta de huracán se alargó inusualmente. Tanto tiempo, de hecho, que ese polvo amarillo anaranjado empezó a flotar silenciosamente desde los confines del cielo. Llevado por el viento, ningún Pokémon percibió nada inusual. Hasta que inhalaron el polvo inconscientemente y sintieron que sus mentes se nublaban. Los Pokémon se tambalearon y cayeron de los árboles, sumiéndose en un sueño profundo. Solo el Pidgeot Totem se percató de la emboscada de polvo somnífero y espora aturdidora, pero ya era demasiado tarde. Él también había inhalado una gran dosis y se desplomó de un árbol, paralizado y dormido.
Si hubiera estado en plena potencia, ileso y descansado, tanta pólvora no lo habría derribado. Pero no fue así. Y quien actuó lo sabía. Todos estaban exhaustos. Ese era el plan. El atacante había estado observando cómo se desarrollaba la persecución durante todo el día y casi se quedó dormido. En la visión cada vez más borrosa de Pidgeot, todo lo que vio fue un par de piernas desnudas caminando lentamente hacia él, luego oscuridad. El que se acercaba no era otro que el enmascarado Reiji, con sus Pokémon pisándole los talones. Yobo. Poliwhirl se adelantó para revisar al tótem Pidgeot caído, pero Reiji extendió la mano y lo detuvo. No lo molestes. Terminemos nuestra tarea primero. Reiji aún estaba a más de 100 metros del cazador. Primero lo había puesto a dormir, y luego a la bandada de Pidgeots. Si todo salió bien, el cazador Pokémon también debería estar completamente paralizado y dormido. ¿Y el tótem Pidgeot? Reiji miró al pájaro gigante inconsciente en el suelo. No tenía intención de hacerle daño. Incluso si derrotar al tótem causaba caos en la bandada, su hostilidad hacia los humanos volvería ese caos contra él. Mientras el tótem estuviera presente para mantener el orden, su atención se centraría en sus crías. Solo necesitaba rescatarlas. No había necesidad de crear más problemas. En ese momento, Butterfree regresó. Butterfree, ¿dormieron al cazador? ¿Y sus Pokémon? Preguntó Reiji de inmediato. Muy. Butterfree asintió suavemente y susurró su respuesta. Ella ya se había acercado desde el lado del cazador, confirmó su estado y revisó sus Pokémon. Resultado final. El tipo estaba inconsciente y roncando como un trueno. Sus dos guardias, Golbat y Electabuzz, también dormitaban. Golbat dormitaba en un árbol. Electabuzz se había desplomado a los pies del cazador. Nos vamos. Butterfree, Poliwhirl, Spinarak. Reiji solo había traído a esos tres esta vez. Los demás permanecieron en la casa del árbol. Este plan se había meditado cuidadosamente. Butterfree podría incapacitar al debilitado cazador y a sus guardias. Spinarak protegería al propio Reiji en caso de que algo saliera mal. Poliwhirl, el más fuerte de ellos, era la última línea de defensa. Cuando estuvieron a 10 metros, Reiji volvió a hacer un gesto. Sin mantequilla, asegúrate. Duplica la cantidad. Butterfree asintió, voló hacia adelante y roció otra ráfaga de polvo paralizante y esporas aturdidoras a corta distancia directamente sobre el cazador ya inconsciente y sus guardias. Tras esperar más de 10 minutos y asegurarse de que el trío hubiera bebido bien la mezcla, Reiji dio un paso al frente, navaja en mano. Bajo la luz de la luna, la hoja brillaba fría y afilada. Se acercó al cazador, quien estaba desplomado contra un árbol, roncando pesadamente. La sombra de Reiji cayó sobre él, envolviéndolo por completo en oscuridad. Entonces Reiji se agachó en silencio, agarró el cuchillo con más fuerza y lo presionó contra la garganta del cazador, antes de clavar suavemente la hoja. Aplastar, en cuanto la hoja atravesó el cuello, asestó un tajo agudo. La sangre brotó en un chorro carmesí, y Reiji se retiró rápidamente, poniendo distancia entre él y el objetivo. ¿Eres tú? El cazador se despertó sobresaltado por el dolor, agarrándose la garganta con ambas manos. Intentó hablar, pero no pudo. Su mirada, que se apagaba a cada segundo, seguía fija en Reiji, de pie bajo la luz de la luna, a solo 10 metros de distancia. La sangre caliente brotaba de su garganta como un manantial. Por mucho que intentara contenerla, el flujo no se detenía. Cuando la sangre llegó a la nariz de Electabuzz, este también se despertó. Al ver a su entrenador morir, Electabuzz intentó levantarse y protegerlo. Pero no podía moverse. Solo podía arrastrarse débilmente hacia él, con lágrimas en los ojos, y gritar. Eilu, Eilu. Poliwhirl. Usa cascada y déjalo inconsciente. Reiji dio la orden en cuanto vio a Electabuzz moverse. No era momento de compasión. ¿Bonos? Ahora mismo no valen nada. La verdad era que los Pokémon de tipo volador que el trueno de Electabuzz mataba eran muchos. ¿Pokémon salvajes quemados por este dúo? Incontables. Las manos de todos estaban empapadas de sangre. No voy a sermonearte con un discurso moralista grandilocuente. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Todavía tengo un pequeño margen de maniobra. Tú eres pura maldad. Yobo. Poliwhirl se agachó y, de repente, se lanzó hacia adelante con una fuerza increíble, agrietando la tierra bajo sus pies. Se lanzó directo hacia Electabuzz. De un fuerte puñetazo en la cabeza, Electabuzz quedó inconsciente. El golpe incluso hizo que el suelo se abollara y derribó a Golbat del árbol.
Butterfree, usa Electroweb. Atrapa de Golbat. Ordenó Reiji de inmediato. ¿Un Golbat fatigado y paralizado? Una presa fácil. ZZZZT. Tan pronto como Golbat tocó el suelo, Butterfree siguió con Electroweb 1, 2, 3 veces, hasta que quedó completamente inconsciente. Reiji le había enseñado bien. Terminar el trabajo. Si el objetivo no está fuera, golpear de nuevo hasta que lo esté. Una vez que ambos Pokémon quedaron inconscientes, Reiji se interpuso frente al cazador de ojos muertos, cuya mirada permaneció fija en él, llena de resentimiento incluso en la muerte. Reiji tomó las Pokéballs del hombre. Los encerró a todos, sellando a los 3 que contenían a Magneton, Electrode y Gyarados. Había visto lo aterrador que era Gyarados en combate. Si se volvía loco, ni siquiera el Pidgeot Totem podría controlarlo. Mejor prevenir que curar. Tras bloquear las 3 bolas, recogió las otras 2 Electabuzz y Golbat y las devolvió también. Desactivó los botones de liberación de las 5. Ese debería ser el equipo completo. Había observado al cazador todo el día. No se había usado ningún otro Pokémon. Luego tomó la mochila espacial del hombre, no para revisarla de inmediato, sino para guardar las 5 Pokéballs dentro. Luego colocó el cadáver en el suelo y cerró los odiosos ojos del cazador. Registró el cuerpo minuciosamente. De la cabeza a los pies, por delante y por detrás, cada capa de ropa, incluso las suelas y plantillas de sus zapatos. Metió todo lo que encontró en la mochila. Tras confirmar que no se había perdido nada, Reiji condujo a Poliwhirl, Butterfree y Spinarak de vuelta a la casa del árbol. ¿Y el cadáver? Lo dejó allí. El tipo había cometido crímenes imperdonables en la isla. Todos lo odiaban. No solo los humanos, sino también los Pokémon salvajes lo odiaban aún más. Lo desollarían vivo si pudieran. No hace falta llevarse el cuerpo. Deja que el Pokémon se encargue. Desahogarse, enfurecerse, vengarse, y, de regreso a la casa del árbol, Reiji dejó entrar al Pokémon y cerró la puerta de madera. Sacó la linterna del cazador para iluminar el lugar y comenzó a revisar el contenido de la mochila espacial. Parecía pequeño por fuera, pero por dentro era enorme. 100 metros cúbicos. Eso equivale a un espacio de 5 mx 4m, aproximadamente el tamaño de una sala de estar grande o 2 dormitorios. No es enorme, pero es más que suficiente para lo esencial del viaje. Revolvió todo y sacó todo tipo de cosas. Sobre todo ropa, comida y agua. Eso no era lo que buscaba. Necesitaba Pokéballs. 10 minutos después de sacar un montón de objetos, finalmente encontró la Pokéball que contenía al Pidgey. Lo agrandó y liberó al Pidgey casi muerto de hambre que había en su interior. Pidgey, el pobrecito no había comido en 2 días y estaba en los huesos. Aunque no moriría de hambre dentro de una Pokéball, la sensación seguía siendo horrible. El anime había mostrado casos similares. Los Pokémon atrapados durante años dentro de las balls no morían, solo se debilitaban. Como aquel Ninetales de 200 años que sedujo a Brock. O el Sandslash que se quedó en la escuela durante años. Había sacado la Pokébola de Pidgey no para quedársela, sino para ganarse su confianza. Esto determinaría si podían salir de la isla sanos y salvos. Si se lo devolviera directamente al Totem Pidgeot, ese pájaro podría aplastarlos a todos hasta matarlos. No lo dudes. Ese es el resultado más simple. Así que, si quería ganarse el favor, tenía que alimentarlo. Encontró un tarro de miel entre las provisiones. Usando el cuenco de comida del cazador, vertió un poco de miel para Pidgey. Pidgey, te salvamos. ¿Recuerdas cómo te llevaron? Te enviaremos a casa mañana, dijo Reiji con suavidad mientras empujaba el cuenco. Pidgey, el pájaro miró a su alrededor a los Pokémon desconocidos. Poliwhirl, Butterfree, Spinarak, Krabby, Wingull. Ninguno parecía amenazante. Yobo. Vencimos a los malos y te salvamos. Tradujo Poliwhirl. Te llevaremos a casa mañana. Añadió Butterfree. Pidgey parecía confiar en ellos, pero su débil cuerpo todavía se sentía asustado cerca de los extraños. Pidgey, mira quién está aquí. Reiji sacó la Pokébola de Riorn. Estos dos deberían conocerse. Pidgey. ¿Qué haces aquí? El pájaro se quedó paralizado. Pensó que Riorn también había sido capturado. ¿Y tú? Riorn estaba un poco confundido por la expresión de Pidgey. Había miel aquí. Claro que se quedó. ¿Por qué la sorpresa? ¿A ti también te atraparon? Preguntó Pidgey suavemente. Riorn apartó la mirada con torpeza. No podía admitir que se había quedado solo para comer miel. ¿Yobo?
Se negó a irse, sin importar cuántas veces lo intentamos, explicó rápidamente Poliwhirl para que Pidgey no lo malinterpretara. ¿En serio? Pidgey se sorprendió aún más. ¿Por qué no querías irte? Ay, miel, murmuró Riorn y luego se dio la vuelta para dormir. Ahora que su vergonzoso secreto había sido expuesto, ¿cómo podría volver a mostrar su rostro, especialmente a alguien que conocía? ¿Cariño? Pidgey olfateó el aire y percibió el aroma floral. Sus ojos se dirigieron al cuenco. Había comido miel antes, dada por el tótem Pidgeot. Ese dulce sabor persistió en su memoria. Ahora se zambulló, voraz. No había comido en 2 días. Estaba muerto de hambre. Y ver a su amigo Riorn aquí lo hizo sentir más seguro. Si Riorn estaba bien, pensó que él también lo estaría. Al ver a Pidgey comer sin miedo, Reiji exhaló profundamente aliviado. Le preocupaba que gritara y atrajera al tótem. Eso sería una pesadilla. Mientras Pidgey comiera, le daría lo que quisiera. Poliwhirl y los demás estaban babeando. 2 días sin miel para ellos también. Entonces Reiji le dio el resto del frasco al Pokémon. No liberó a Riorn, Magikarp ni a Wishiwashi. La casa del árbol no era lo suficientemente grande y no había agua. Mientras el Pokémon comía, volvió a guardar todo lo que había sacado antes. Ya era tarde. Decidió revisar el resto de las pertenencias del cazador mañana. Pidgey, cuando termines, volvamos a la Pokébola. Te llevaremos a casa por la mañana, ¿de acuerdo? Ya está oscuro afuera. Reiji señaló hacia la ventana, sosteniendo la Pokébola. Si Pidgey se resistía, lo retiraría por la fuerza. Si no, mucho mejor. Pidgey miró hacia afuera. Efectivamente, era de noche. Aún no estaba seguro de si podía confiar en este humano. Ver a Riorn lo hizo sentir menos solo, pero en ese momento, ¿qué opción le quedaba? Al menos no era el mismo humano que lo había capturado. Estos Pokémon eran amables. Con el consentimiento de Pidgey, Reiji lo devolvió y abrió su panel de estadísticas. Pidgey tipo. Normal más volador. Género. Femenino. Potencial. 57%. Nivel. 14,63%. Habilidad. Ojo agudo 11,13%. Movimientos conocidos. Previsión 5,21%. Ala de acero 9,31%. Cortador de aire 7,71%. Pájaro valiente 5,22%. Desempañador 2,14%. Tackle 6,53%. Ataque de arena 6,91%. Ráfaga 4,83%. Ataque rápido 10,21%. Gallina 8,48%. 57% de potencial. Sin duda, es el hijo del tótem. Tanto Riorn como Pidgey tenían padres aterradores. No se atrevió a atrapar a ninguno. Mañana por la mañana, después de un buen desayuno, liberaría a Pidgey. Había hecho todo esto, mató a un hombre con sus propias manos solo por la paz. ¿Y matar y? ¿Qué se sintió? ¿Por qué su primera vez fue tan tranquila? ¿En serio? No sintió nada. Ya se había preparado. Sin carga mental. Sin vacilaciones. La escoria se lo merecía. Así de simple. Había ensayado el asesinato cientos de veces en su cabeza, para que cuando llegara el momento, pudiera hacerlo instantáneamente, sin posibilidad de represalias. Nada de discursos dramáticos. Nada de monólogos de villanos. Solo un golpe limpio. Después de terminar, Reiji se acostó a dormir. Así lo hicieron los Pokémon. Había sido un día infernal. Esperaba sinceramente que no hubiera una próxima vez. Su pequeño cuerpo no podría soportar tanta adrenalina otra vez y fin del capítulo. Día 36 de supervivencia en la isla desierta. Cielos despejados. Era otra mañana brillante y soleada, pero no buena. Reiji y sus Pokémon sabían que hoy había algo importante que hacer, algo que afectaba su propia supervivencia. Tenían que enviar a Pidgey, el polluelo del Pidgeot Totem, de vuelta a casa. Todos ya estaban en alerta máxima. Tendrían que enfrentarse al Pidgeot Totem que había perseguido a los cazadores furtivos por el cielo y la tierra, y a toda su bandada. Incluso después del daño causado por los cazadores furtivos, la bandada de Pidgeot seguía siendo grande. Mientras los Totem Pidgeot permanecieran, su estatus como gobernantes de los cielos no se vería afectado. Reiji no tenía mejor estrategia que ir paso a paso. Se levantó temprano, preparó el desayuno y planeó enviar a Pidgey y Riorn de vuelta después. No iba a quedarse con ninguno de los dos. Que los dos gorrones se fueran a casa. Solo quería sobrevivir y salir de esta isla sano y salvo. ¿De dónde salió todo este lío?
Primero fueron los cazadores furtivos, luego los incendios forestales, luego los Totem Pidgeot y los Totem Ridon. Fue agotador. Vivir con miedo constante todos los días no era forma de vivir. Solo quería ser un pescador tranquilo y relajado. ¿Por qué era tan difícil? Mientras refunfuñaba, el desayuno estaba listo. Regresó a la casa del árbol para despertar al Pokémon. Luchadores principales. Poliwhirl y Krabby. Apoyo. Butterfree, Wingull, Spinarak. Pasivos inútiles. Magikarp y Wisiwasi. Demasiado peligrosos para conservarlos. Riorn y Pidgey. 9 Pokémon en total. Se estaba haciendo difícil mantenerlos a todos, pero por suerte, Riorn y Pidgey pronto volverían a casa. Los dos gorrones y Spinarak no necesitaron ningún entrenamiento serio. Solo dejarlos vagar. Butterfree y Wingull eran para apoyo, movilidad y entrenamiento, no para batalla. No había necesidad de exigirles demasiado. Poliwhirl y Krabby eran los verdaderos luchadores principales, y necesitaban un desarrollo concentrado. La mayor parte de su energía se concentraría en ellos dos. Una vez que todos salieron a desayunar, se sentaron alrededor de un mantel improvisado extendido en el suelo. Reiji miró a los alegres Pokémon reunidos alrededor de la comida. Ojalá el tiempo se detuviera allí mismo. Todos comían alegremente miel y otros alimentos, todos robados a los cazadores furtivos. Además de la miel, había algunas bayas, pan y lo que parecía carne de res o algo similar. Pero sabía que el tiempo no se detendría. Riorn y Pidgey tendrían que irse tarde o temprano. Pidgey. Riorn. Cuando Reiji gritó sus nombres, todos los demás Pokémon miraron hacia ellos. Una vez que termines de desayunar, es hora de ir a casa. Butterfree y Wingull te acompañarán de regreso. Pidgey. El pajarito miró a Riorn, como si preguntara si esto era real. HMPH. Vete si quieres. No me voy a ningún lado. No habrá más miel si me voy. Riorn ni siquiera levantó la vista de su comida mientras respondía. TCH. Pidgey puso los ojos en blanco. Sabía perfectamente que este gorronero solo había accedido a ser capturado para aprovecharse de la comida. Aún así, comer miel fue un buen añadido. No había comido nada desde que su madre trajo un poco. Pidgey, cuando regreses, quiero que le digas a Pidgeot que nos iremos de la isla en una semana. No pisaremos el bosque central. Si Pidgeot quiere enviar exploradores a vigilarnos, está bien. Reiji no solo salvaba a Pidgey por buena voluntad. También quería que transmitiera su mensaje. Si intentara explicarse, Pidgeot probablemente lo mataría en el acto. Pero si el mensaje viniera de Pidgey, las cosas podrían ser diferentes. Nos vamos pronto. Solo queremos salir de la isla, tradujo Poliwhirl. ¿Puedes decirle eso a Pidgeot? Pidgey. El polluelo miró a los Pokémon reunidos alrededor de Reiji. ¿Así que todos planeaban irse de la isla? ¡Qué inesperado! Creía que vivirían aquí para siempre. Pidgey. Le hizo un gesto a Poliwhirl. Le contaría todo a su madre y se aseguraría de que no les causara problemas. Poliwhirl miró a Reiji y asintió. Mensaje entregado. Reiji dejó escapar un suspiro. Por fin, se había ganado la amistad de Pidgey. Con la ayuda de Pidgey, tal vez podría lograr que Pidgeot se retirara. Al menos le daba una oportunidad de luchar, mejor que nada. Mientras los Pokémon seguían comiendo, Reiji les dio comida. Hoy comerían bien. Aunque murieran después, morirían con el estómago lleno. Justo cuando disfrutaban del desayuno, un agudo canto de pájaro resonó desde la jungla. Cree, Pidgeot. Asustó a todos los tipo voladores en el bosque y los hizo volar. El grito provenía del Pidgeot Totem. Despertó de nuevo y voló directo hacia donde había estado el cazador furtivo la noche anterior, donde lo vio tendido en un charco de sangre. El cuerpo estaba sin vida. La bolsa había desaparecido. El Pokémon, desaparecido. Las Pokéballs, desaparecidas. Pidgeot se tomó un momento para recordar lo que había visto antes de desmayarse. Recordó a otro humano. Sabía quién era. El chico que había estado sobreviviendo junto al mar. Lo había visto cuando asaltó la colmena Beedrill en busca de miel. Él era el único ser humano en esa isla además del cazador furtivo. Sus alas se abrieron de golpe y salió disparado hacia el suroeste, hacia la casa del árbol de Reiji. Reiji y sus Pokémon oyeron el grito. Pidgey también. Cada uno reaccionó de forma diferente. Reiji y el Pokémon principal se pusieron en alerta máxima. Los dos peces tontos se escondieron en el fondo del barril de agua. Riorn siguió comiendo. Pidgey estaba emocionado.
Por fin iba a volver a ver a su mamá. Despegó hacia el cielo. Poliwhirl se movió para interceptarlo, pero Reiji lo contuvo. No te vayas, dijo en voz baja. Solo nos queda esperar. No tenían ninguna posibilidad de derrotar a Pidgeot. La diferencia era demasiado grande. Solo el viento de sus alas podía derribarlos. Esta era una pelea que no podían ganar. Pidgey. Gritó el polluelo mientras volaba. Pidgeot. El pájaro tótem aceleró al ver a su cría, que aterrizaba en el dosel junto a la casa del árbol. Extendió sus enormes alas y dejó que el polluelo se posara en su hombro, acariciándolo con cariño. Me salvaron y me dieron mucha comida buena, dijo Pidgey. ¿Salvados? ¿Humanos? La mirada de Pidgeot se fijó en Reiji, irradiando intenciones asesinas. Incluso dijeron que me enviarían a casa después del desayuno, añadió Pidgey rápidamente. ¿Ese Riorn? Pidgeot notó que Riorn seguía comiendo tranquilamente. ¿Es el hijo de Ridon? Sí, dijo Pidgey. ¿El humano también lo capturó? Las alas de Pidgeot se levantaron ligeramente, listo para atacar. Decidió quedarse. Solo quería comer miel. Pidgey volvió a poner los ojos en blanco. Era demasiado fácil atraer a este tipo. ¿Cariño? Pidgeot volvió a mirar al inconsciente Riorn y suspiró. Igual que su padre, demasiado fácil de sobornar con comida. Pidgeot levantó sus alas y dejó escapar otro grito agudo, preparándose para recuperar el Riorn y matar al humano. Pero Pidgey voló hacia su camino, suplicando. No les hagas daño. Fueron amables conmigo. Me dieron comida. Riorn finalmente se dio cuenta de lo que pasaba. Corrió frente a Reiji y gritó. No. No mates mi fuente de miel. Poliwhirl sudaba a mares. El aura de Pidgeot era abrumadora. Incluso el viento que despertaba se sentía como una cuchilla. Pero se negó a ceder. Reiji estaba detrás. Lo protegería pase lo que pasara. Butterfree, Wingull, Spinarak e incluso el propio Reiji temblaban de miedo. No exageraba. Le temblaban las piernas, tenía las manos heladas, empapadas de sudor. El viento que lo azotaba lo empeoraba todo. Sus ojos nunca se apartaron de Pidgeot, aterrorizado de que desatara un huracán y los destruyera. Pero entonces, Pidgeot plegó sus alas. Pidgey transmitió rápidamente el mensaje anterior de Reiji sobre abandonar la isla. Pidgeot lanzó una última mirada fulminante a los humanos y luego llamó a su bandada. Dejen dos Pidgeotto para vigilarlos. El resto, regresen. Con un potente aleteo, se elevó en el aire y llamó a Pidgey para que volviera a casa. Solo quedaban dos Pidgeotto observando desde los árboles. El resto regresó a sus nidos. Cuando Pidgeot se fue, Reiji y su equipo cayeron al suelo, toda tensión desapareció. Creían que estaban muertos. Reiji incluso había planeado cómo le diría a su equipo que se lanzara al agua y corriera. Pero no había llegado a eso. No se habían ganado la amistad de Pidgeot, pero sí la de Pidgey. Eso solo les bastó para seguir con vida. Al regresar a la mesa, Reiji se quedó mirando a Riorn que seguía masticando y suspiró. Toc, Toc le dio un golpecito a Riorn en la cabeza. Pidgey se ha ido. ¿Por qué sigues aquí? ¿Planeas aprovecharte para siempre? Ahora que Pidgeot había visto a Riorn, sacarlo de la isla a escondidas ya no era una opción. Sabrían que el hijo de la línea Ridon todavía estaba aquí. En otro lugar, Pidgeot voló más allá del lago central y vio a Ridon tomando el sol. Aterrizó y gritó. Oye, imbécil. Tu hijo ha desaparecido. ¿No te diste cuenta? ¿Eh? Niño. ¿Tengo un hijo? ¿De qué mocoso hablas? Ridon bostezó, molesto por despertarse. Pero al ver que era Pidgeot, no se enojó. No tenía sentido. No podía volar. Tampoco podía vencer a Pidgeot. Ve a verlo tú mismo. En la playa. Con ese humano. Pidgeot voló de vuelta a su percha de piedra. Pidgey aterrizó en el borde del nido y miró preocupado hacia la casa del árbol. Ridon se dirigía al bosque. ¿Qué pasaría después? No lo sabía. Ya no podía ayudarlos. Fin del capítulo. Después de que el tótem Pidgeot volara, Reiji y los Pokémon regresaron a la mesa para terminar su desayuno. En cuanto al Riorn que se negaba a irse, no pudieron hacer mucho. Lo dejaron quedarse. Una vez que terminaron de comer, Poliwhirl empezó a dar vueltas alrededor de la casa del árbol usando a Waterfall. Krabby entrenó levantando sus garras, y Butterfree siguió trabajando en su poder psíquico. Wingull hacía lo suyo. Reiji no le había asignado ningún entrenamiento específico. Era libre de elegir.
Spinarak todavía estaba tendido en una rama, tomando el sol y manteniéndose alerta ante cualquier invasión de cangrejos desde la playa. Mientras tanto, los dos tontos estaban burbujeando y jugando en el cubo de agua. Rior no fue a ningún lado ni entrenó. Después de comer hasta saciarse, se dejó caer junto a Reiji en la hierba y se durmió al instante. Reiji solo pudo negar con la cabeza al verlo. No había manera. Se giró hacia la mochila del cazador furtivo, esperando que hubiera algo útil dentro. La mayoría eran Pokéballs, simples, rojas y blancas. Las echó todas en un cubo vacío. Había 32 bolas vacías y 7 que aún contenían Pokémon. Los Pokémon que estaban dentro eran Golbat, Gyarados, Electabuzz, Electrode y Magneton. Estos eran todos los que quedaban del equipo del cazador furtivo. Reiji las había sellado previamente, bloqueando tanto el sonido como la carcasa transparente de las bolas para evitar llamar la atención. Solo ahora tuvo tiempo de inspeccionar los paneles de habilidad de cada una. Golbat era nivel 52, Gyarados 53, Electabuzz 51, Electrode 49 y Magneton 45 y entre ellos, solo Electabuzz, Golbat y Gyarados tenían potencial real para ascender al alto mando. De ellos tres, Electabuzz y Golbat tenían más posibilidades gracias a que les quedaba una etapa de evolución. Para Gyarados, la suerte era la clave. Incluso el más débil de los 5, Magneton, podría arrasar con todo el equipo actual de Reiji, sobre todo considerando que todos eran débiles ante los Pokémon de tipo eléctrico. No había competencia. Anteriormente, su Sharpedo apenas logró derrotarlos por desgaste, enfrentándose a 5 a la vez, y ese era un Sharpedo de nivel 34. En el nivel 45, Magneton estaba en un nivel completamente diferente. Si hubiera sido una pelea directa, no habría tenido ninguna oportunidad. Si el cazador furtivo no hubiera sido el primero en caer, habría terminado mal para Reiji. Afortunadamente, había atacado preventivamente, dejando que la bandada de Pidgeot los desgastara, luego atacando con sueño y parálisis, y finalmente lanzando un ataque sorpresa al amparo de la noche para terminar el trabajo ileso. Incluso con toda esa preparación, había sido una imprudencia. Un entrenador de ese calibre, incluso agotado, no era alguien a quien un novato pudiera derrotar sin más. Fue solo gracias a la bandada de Pidgeots que funcionó. Sin su ayuda, agotando al cazador furtivo, conseguir polvo somnífero y parálisis habría sido mucho más difícil, y mucho más asegurar la victoria. Además de esos 5 Pokémon, el cazador furtivo tenía otros 2 que nunca fueron desplegados. Slowpoke y Farfetch'd. Perezoso tipo. Agua barra psíquico género. Femenino. Potencial. 39% nivel. 12,13% habilidad. Inconsciente, 3,13% habilidad oculta. Regenerador, 4,16%. Movimientos conocidos. Placaje, 1,21%, gruñido, 4,31%, pistola de agua, 3,11%, bostezo, 6,23%, confusión, 9,14%, descanso, 11,28%, hablar dormido, 7,22%, mente tranquila, 7,73%. Farfetch'd tipo. Normal barra volador género. Masculino. Potencial. 46% nivel. 13,33% habilidad. Ojo agudo, 9,25%. Movimientos conocidos. Ataque rápido, 9,41%, gambito final, 5,31%, respiro, 6,19%, ataque de arena, 7,12%, picoteo, 8,14%, mirada lasciva, 11,28%, cortador furioso, 5,22%, tajo, 4,51%, represalia, 7,31%. Reiji miró fijamente los paneles de habilidades de ambos Pokémon, sumido en sus pensamientos. Los Pokémon de nivel 12 y nivel 13 no parecían pertenecer al cazador furtivo. No solo por su bajo nivel, sino también porque a Slowpoke le faltaba una cola y Farfetch'd era claramente hostil. No, eso no era del todo cierto. No hostil hacia él específicamente, sino hacia el cazador furtivo, o posiblemente hacia todos los humanos. A través de la carcasa transparente de la Pokébola, pudo ver a Farfetch'd mirándolo fijamente. Los ojos del pájaro estaban llenos de odio, como si quisiera descuartizarlo en el acto. Era el mismo odio que Reiji sintió una vez hacia el cazador furtivo. Entendía ese sentimiento. Por eso sospechó que estos 2 Pokémon no eran originalmente del cazador furtivo. Los Pokémon de un entrenador no mostrarían abiertamente ese tipo de odio.
Ni siquiera los villanos tenían Pokémon que les guardaran tanto rencor. Como mucho, los Pokémon desobedientes podrían necesitar ser domesticados, pero no con este nivel de malicia. A menos que no fueran realmente sus Pokémon, o que estuvieran destinados a ser comida, Reiji se quedó en silencio ante ese pensamiento. La cola perdida de Slowpoke y Farfetch'd, todo sumaba. Y no era una sospecha infundada. En el anime de su vida anterior, se mostró claramente. Los humanos comían colas de Slowpoke, Farfetch'd, carne de pescado e incluso carne de res. Solía pensar que era el único que comía Pokémon. Pensó que, al regresar a la sociedad humana, si lo prohibían, dejaría de hacerlo. Pero ahora, comer Pokémon parecía normal en este mundo. Quizás prohibido en teoría, pero se hacía en secreto, igual que comer especies protegidas en casa. La realidad de este mundo era más dura de lo que imaginaba. Probablemente estos ingredientes se cultivaban a gran escala. Al darse cuenta de eso, dejó la pelota de Farfetch'd, dejó escapar un largo suspiro y reanudó la revisión de la bolsa. Tras vaciar todas las Pokéballs, pasó a la comida y el agua embotellada. Había varias botellas grandes de agua mineral, pan, miel, diversas carnes, arroz, especias, bayas y un puerro grande. Al sacar el puerro, volvió a mirar al Farfetch'd dentro de la bola. Los ojos del pájaro ardían. En cuanto vio el puerro, su furia aumentó aún más. Reiji dejó el puerro en silencio, confirmando su sospecha. Slowpoke y Farfetch'd estaban destinados a ser comida. El puerro era lo que quedó después de que el cazador furtivo se comió a Farfetch'd. Simplemente no le gustaban las verduras, así que lo dejó. O quizá pretendía venderlo. Al fin y al cabo, el puerro de Farfetch'd era técnicamente un arma, una especie de objeto portátil, como la cuchara de Alakazam. La cola de Slowpoke podía volver a crecer. Pero una vez que Farfetch'd fue devorado, fue el fin. A Reiji le gustaba Farfetch'd en los juegos. Solía usarlo para talar árboles, con ese mismo puerro. Nunca pensó que el arma más afilada se convertiría en la guarnición que acabaría con su propia vida. Suspiró. Reiji exhaló suavemente y continuó desempacando el resto de la bolsa. Este tipo de cosas no se doblegaban a su voluntad. No podía cambiar el mundo. Demonios, apenas podía cambiarse a sí mismo. Solo podía sobrevivir, luego vino la ropa. Dos conjuntos. Uno era un impermeable. El otro, una elegante chaqueta y pantalones negros para exteriores, además de botas de montaña. También había accesorios como una mascarilla y una gorra y el traje negro era bastante decente. Elegante y a su estilo. Si quería usarlo, necesitaría lavarlo primero. Llevaba más de un mes atrapado en esta isla desierta, y sus pantalones cortos y camiseta estaban hechos jirones. Agujeros en el trasero y grietas en la entrepierna. Los había remendado con retales, pero apenas se sostenían. En una isla desierta, estaba bien. Pero en la sociedad humana, vestido así, la gente lo confundiría con un mendigo. Arrojó el traje negro y las botas al agua para remojarlos. Pronto estarían lavados, secos y listos para usar. El cazador furtivo era una auténtica bendición disfrazada. Todo lo que le faltaba a Reiji, él se lo entregaba. Pokébolas vacías. Ropa nueva. También había suministros para actividades al aire libre. Una tienda de campaña de repuesto, una linterna, un reloj, un cuchillo, una cuerda, una pala, unos binoculares, un saco de dormir, una brújula, utensilios de cocina, un encendedor y una mesa y una silla plegables y luego estaban los medicamentos. Curas para heridas, antídotos, curas para quemaduras, curas para parálisis, todo lo que pudieras necesitar. Incluso había repelente de insectos y un mapa. Espera, ¿un mapa? Reiji acababa de dejarlo cuando se quedó atónito. Era un mapa del archipiélago naranja. Lo primero que notó al abrirlo fue una gran X roja marcada en la isla Firechill, con una línea punteada que la conectaba con la isla Mandarin. Eso lo confirmó. Wingull y Butterfree habían tenido razón al seguir esas huellas. El cazador furtivo había desembarcado desde el oeste. Su punto de origen era la isla Mandarin. Su destino era la isla Firechill. Su objetivo. Los polluelos del Pidgeot Totem. Reiji tomó un trozo de carbón del fuego y marcó otro punto, esta vez en la isla Kinou. Ese sería su próximo destino. El cazador furtivo se había ido. Ya no había amenazas. Pero Reiji seguía sin dirigirse a la isla Mandarin. Había una razón. El cazador furtivo había pasado mucho tiempo en la isla Mandarin. Sin duda tenía conocidos allí. Si Reiji apareciera ahora, sería como entrar en una guarida de lobos.
Si lo reconocieran como el que derribó al cazador furtivo y descubrieran que había heredado un equipo de nivel casi élite 4, bueno, el resultado sería obvio. Vendrían en masa a por el botín. A menos que arrojara al mar todo el equipo del cazador furtivo, no podía arriesgarse a ir a Mandarín. Pero no tenía intención de renunciar a ese equipo. Así que se fue a la isla Kinou. Con su destino confirmado, Reiji guardó el mapa y siguió rebuscando en la bolsa. Encontró varias bolsas grandes de perdigones. No parecían comida humana. De lo contrario, el cazador furtivo no los habría separado. Abrió una bolsita. Un aroma intenso emanaba de ella. No sabía a qué olía, pero era delicioso. Incluso Riorn se acercó a olfatearlo. Rum. Quiero un poco, quiero un poco. Resopló, metiendo su enorme cabeza directamente en la bolsa. Al verlo tan obsesionado, incluso babeando, Reiji se dio cuenta de lo que era. Comida Pokémon. Había 2 bolsas llenas en la mochila. Probablemente destinado al equipo del cazador furtivo. Debió haber más, pero se habían agotado en la batalla. Qué lástima que no fueran Pokébloques. Reiji se sintió un poco decepcionado. Quizás los Pokébloques aún no se habían inventado, o quizás eran demasiado caros incluso para el cazador furtivo. Le sirvió comida a Riorn y volvió a cerrar la bolsa. Era para el almuerzo. No hacía falta abrirla ahora. Riorn no dejaba de molestarlo después de probarlo. Era molesto. Una vez que guardó la comida Pokémon, Reiji volvió a hurgar, pero antes de que pudiera encontrar algo nuevo, el suelo debajo de él comenzó a temblar. Golpe. 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 Traga saliva, ni hablar. Reiji se quedó paralizado al oír que los temblores se intensificaban. Los pájaros se dispersaron del bosque. Los árboles caían. Algo grande y peligroso se acercaba. A juzgar por su fuerza, debía ser un Ridon. Poliwhirl, Krabby, Wingull y Butterfree detuvieron su entrenamiento y se reunieron alrededor de Reiji, protegiéndolo. Incluso Riorn dejó de comer. Reconoció los pasos. Bajó la cabeza. Sabía que no podía escapar. Lo arrastrarían de vuelta. Pero antes de que eso sucediera, vio la comida Pokémon recién abierta. 2 grandes bolsas de plástico, tan grandes como Valdés. Espera, espera, espera. Riorn no fue a por la comida. En cambio, corrió hacia los árboles, gritando. Tú. ¿Te atrapó ese humano? Lo voy a aplastar. El Ridon emergió de la arboleda, rugiendo de furia. Espera, espera, espera. Escúchame. Riorn bloqueó rápidamente al Ridon con su cuerno, impidiendo que destrozara a Reiji. ¿Eh? Ridon se detuvo de golpe y se detuvo para escuchar. Aquí tienen miel. Miel muy buena. Por eso me quedé, explicó Ridon. Cariño. Los ojos de Ridon se iluminaron. Al ver su expresión, a Ridon se le encogió el corazón. Lo había olvidado. Su viejo también era un glotón, incluso peor que él. En ese caso, aplastaré a ese humano primero y luego tomaré la miel, resopló Ridon, mientras sus garras metálicas raspaban la tierra mientras se preparaba para cargar. Espera, espera, lo agarraré, lo agarraré. Riorn volvió a embestir el vientre de Ridon, sujetándolo con su cuerno. Fin del capítulo. Si Ridon realmente fue allí, quién sabe qué podría pasar. Riorn detuvo apresuradamente a Ridon, insistiendo en que él mismo se encargaría de la negociación. Si Ridon aplastara a ese humano, no quedaría nadie a quien pedirle comida. Manténlo con vida y siempre podrán regresar y saquear sus suministros. Ridon, que estaba a punto de cargar, se convenció sorprendentemente. Dejó de rozar el suelo y le dio una patada en el trasero a Riorn, indicándole que se apresurara y se fuera. Que le patearan realmente hizo feliz a Riorn. Soltó un largo suspiro de alivio. Mientras Ridon se calmara, todo estaría bien. Trotó rápidamente hacia Poliwhirl y gritó. Snort, me llevo eso, y luego nos vamos a casa y... Yopo. Poliwhirl no estaba seguro y miró a Reiji, señalando 2 grandes bolsas de comida Pokémon envueltas en plástico, junto con un tarro de miel. El rostro de Reiji se ensombreció al instante. Apretó el puño. Este glotón, ¿sigue pensando en comida para llevar incluso al volver a casa? Menudo saqueo con la casa en llamas. Dáselo, suspiró Reiji con impotencia y asintió. Si un problema se solucionaba con comida, no había necesidad de luchar. La prioridad era hacer que esta bomba de tiempo andante se marchara. Principalmente porque no podía ganar. Si tuvieran la fuerza de un alto mando, pondrían a este Ridon en su lugar. Lamentablemente, no lo hicieron. Esa era la dura realidad. No había vuelta atrás.
Tras el gesto de Reiji, Poliwhirl recogió el tarro de miel y lo metió en un cubo. Agarró el cubo y corrió rápidamente hacia el límite del bosque, lo dejó en el suelo y regresó corriendo, temeroso de ser aplastado. Riorn arrastró una de las bolsas de comida de regreso a Ridon. Ridon alzó sus gruesos brazos y recogió fácilmente el cubo y la bolsa con sus afiladas garras. Emitió un par de gritos profundos a Riorn y se dio la vuelta para marcharse. Riorn los siguió. Aunque se resistía a separarse de Reiji y los demás, siguió mirando hacia atrás hasta que desaparecieron en lo profundo del bosque. Ahora que el dinosaurio finalmente había desaparecido, los nervios de Reiji volvieron a relajarse. Se desplomó en el suelo, exhausto. La presión que Ridon había ejercido no era menor que la del Pidgeot Totem. Ambos eran Pokémon del alto mando. Por suerte, solo habían venido a recuperar a sus crías. En cuanto a la cría del Totem, Reiji no la había maltratado. Incluso se había ganado su buena voluntad. De lo contrario, podría haber sido aplastado. Qué lástima, sin embargo, para esos dos jóvenes con tanto potencial. Uno podría haber evolucionado en un majestuoso Pidgeot de nivel alto mando, el otro en un Ridon resistente al agua del mismo calibre. Pero, por desgracia, no estaban destinados a ser suyos. Con el pesado ruido de los pasos de Ridon alejándose, el resto de los Pokémon también empezaron a relajarse. Habían experimentado dos encuentros cercanos a la muerte consecutivos, lo cual no fue nada divertido. Aún así, al final todo había sido una falsa alarma. Ahora entendían por qué Reiji les había dado miel a esas dos crías. Todo era para evitar que los padres se enfadaran. ¿La buena voluntad ganada? Solo un efecto secundario para ayudar a los niños a decir buenas palabras. Era un buen tipo. Por favor, papá dinosaurio, perdona y olvida. Lo pasado, pasado está. Pasado el peligro, los Pokémon regresaron a su entrenamiento matutino, mientras Reiji volvió a clasificar las pertenencias del cazador furtivo. Metió la mano en la mochila y sacó unos billetes y monedas. Las monedas eran casi del mismo tamaño y color que las de su vida anterior. Plateadas, estándar, solo que el patrón era diferente. Un lado tenía una Pokéball, el otro la denominación. Los billetes también eran similares. No había mucho dinero. Apenas unos 5.000 Pokédólares. Ya lo creo. El tipo era muy pobre. Con razón intentaba robar a Pidgey. Quería ganar mucho dinero de una sola vez, pero terminó jodiéndose. Reiji apartó el dinero y volvió a meter la mano en la mochila. Esta vez, sacó dos libros. Cómo mejorar los movimientos de tipo eléctrico de Magikarp Gyarados. Le echó un vistazo al primero. El concepto principal se reducía a dos palabras. Recargar energías. Deja que tus Pokémon de tipo eléctrico absorban electricidad constantemente. Cuanta más almacenen, más poderosos serán sus ataques. Aumentar su capacidad máxima de energía amplificará naturalmente sus movimientos eléctricos. Siguiendo esta lógica, Electabuzz podría evolucionar a Electivire. Pero quien lo ideó probablemente no se dio cuenta de que Electabuzz podía evolucionar. Por otra parte, si alguien siguiera encendiendo uno usando este método, eventualmente lo descubriría. Para evolucionar Electabuzz a Electivire, todo lo que necesitaba era un electrizador y una fuente constante de corriente de alto voltaje. ¿Y ese electrizador? Podría ser una ingeniería inversa a partir de mejoras de objetos basadas en imanes. La tecnología no era desconocida, solo desconocida. El segundo libro, básicamente, una guía sobre cómo aumentar las posibilidades de que Magikarp evolucione a Gyarados. Solo ofrecía un método: la furia. Enfurecer al Magikarp, desencadenar la evolución y luego someter al recién evolucionado Gyarados para capturarlo. Esto permitiría a un entrenador examinar de forma confiable muchos Magikarp y encontrar uno que realmente pudiera evolucionar. Pero tenía grandes defectos. Primero, tenías que derrotar a un Gyarados enfurecido. Si no podías ganar, serías aniquilado por su hiperrayo. Segundo, incluso si lo dominaras, un Gyarados así tendría serios problemas de ira. Emocionalmente inestable. Después de todo, alguien que lo enfureció lo obligó a evolucionar. ¿Por qué no le guardaría rencor? Probablemente quería devorar a su entrenador. Tercero, desobediencia. Aunque se sienta intimidado por ahora, podría estar esperando el momento oportuno. En cuanto el entrenador flaquee, podría volverse contra él o huir. Sí, Reiji no se atrevería a usar un Gyarados así. Aún así, algunos siempre probarían suerte, como aquel cazador furtivo que robó el polluelo del Pidgeot Totem. El libro también tenía consejos de entrenamiento complementarios. Cómo usar la ira para aumentar el poder de batalla de un Gyarados.
Dijo que para maximizar el potencial de ira, Gyarados debería conocer su movimiento más alimentado por la ira. La indignación. Pero ese era un movimiento de tipo dragón. A menos que los Gyarados tuvieran sangre de dragón o heredaran la indignación genéticamente, o de alguna manera hubieran despertado ese linaje durante la evolución, era una quimera. Después de leer ambos libros, Reiji llegó a una conclusión. Completamente inútiles para él. Ese primer libro, sentido común para un transmigrante. Si no, ¿cómo podría llamarse uno? Menuda degradación dimensional. ¿Y el segundo? Todos los que vieron el anime ya conocían ese truco. La patada inútil de James, famoso por el equipo Rocket. Solo una patada y una línea. Eres un inútil, y boom, evolución. ¿La ira aumenta el poder de combate? Ni siquiera se limita de Gyarados. Los humanos también se vuelven más fuertes cuando se enfadan. Más fuerza, más agallas, más combatividad. ¿Y escribieron un libro sobre esto? ¿La gente en el mundo Pokémon tiene siquiera educación básica y? Bueno, se fueron de casa a los 10. La mayoría de los padres probablemente ni siquiera les enseñaron a sus hijos que el agua conduce la electricidad. Dejando los libros a un lado, Reiji buscó en la mochila y sacó un colgante azul con forma de gotas de agua y un imán similar a los que había en el cuerpo de Magnemite. Ni hablar. ¿Es agua mística? ¿Y el otro es el imán? Todavía polvorientos. Los limpió con un trapo y los examinó detenidamente. El agua mística parecía exactamente una gota de agua. Suave, transparente y un poco como el vidrio, con un líquido azul intenso en su interior. Agua mística aumenta el poder de los movimientos de tipo agua del Pokémon que lo sostiene, impulso. 19%, límite de nivel. 36. Nota. Efectivo hasta el nivel 36. Cada nivel superior reduce el aumento en un 1%, hasta que el efecto desaparece. Después de leer la descripción del artículo, Reiji gritó. Poliwhirl, ven aquí. Yopo. Poliwhirl corría dando vueltas alrededor de la casa del árbol. Al llamado de Reiji, corrió y se puso firme. Pon esto y prueba la pistola de agua. A ver si sube la potencia. Colgó el agua mística en la cabeza de Poliwhirl. Al principio, Poliwhirl no sintió nada, pero al disparar una pistola de agua contra un árbol, percibió de inmediato la energía del agua, lo que reforzó el ataque. Yopo. Yopo. Poliwhirl estaba asombrado. Se detuvo a inspeccionar la pequeña baratija. ¿De verdad podía impulsar la pistola de agua? Era la primera vez que veía algo tan genial. ¿Poliwhirl, se siente más fuerte? Preguntó Reiji con curiosidad. Poliwhirl asintió. La pistola de agua era definitivamente más potente y también más fácil de usar. Ahora requería menos esfuerzo lograr el mismo efecto. Muy bien, volvamos a correr. Reiji se quitó el agua mística tras confirmar la prueba. El objeto probablemente pertenecía a ese Gyarados. El cazador furtivo probablemente se lo quitó para no perderlo durante la persecución. Aún así, Reiji no iba a dejar que Poliwhirl lo usara ahora. Primero, no tenía cuello. Segundo, se caería con demasiada facilidad. Una vez que regresaran a la sociedad humana, planeó forjar una pulsera para que Poliwhirl la usara en su brazo, para que el aumento del movimiento de agua se mantuviera. Como solo había una agua mística, claro que Poliwhirl tenía prioridad. En cuanto a Krabby, quizá más tarde. Después de envolver el agua mística en un paño y guardarla, Reiji recogió el imán. Era bastante pesado. Con la forma de un imán clásico de herradura. Sus polos incluso coincidían con los colores de Magnemite, solo que más oscuros. No fue difícil imaginar que este artículo Magnet originalmente provenía de la familia Magnemite. Imán aumenta el poder de los movimientos de tipo eléctrico del Pokémon que lo sostiene, impulso. 20%, límite de nivel. 37. Estadísticas bastante similares a las de agua mística, solo que para los tipos eléctrico. Pero no tenía ningún Pokémon eléctrico. Inútil por ahora. Probablemente pertenecía a ese Electabuzz. Una vez que llegara a la sociedad humana, encontraría una forma de venderlo. Mejor aún, intercambiarlo por algo útil. Dejó ambos objetos a un lado y volvió a meter la mano en la bolsa. Pero esta vez, después de hurgar un rato, no pudo encontrar nada más. Solo algunas monedas y lo que parecía una tarjeta de débito. Todo lo que estaba esparcido sobre la hierba era todo el inventario del cazador furtivo. Pokéballs, ropa, comida, equipo para acampar, medicinas, mapas, dinero, guías de cuidado de Pokémon y espera, hay algo más. Reiji escudriñó la hierba, todavía buscando a ciegas en la bolsa cuando sintió algo redondo.
Demasiado grande para sacarlo con una mano. Metió la otra mano y lo sacó. Un objeto esférico, aproximadamente del tamaño de su propia cabeza. Se quedó congelado. ¿Un huevo? ¿Un huevo de Pokémon? Pensó que la bolsa estaba vacía. Entonces salió esto. Lo pilló totalmente desprevenido. ¿El cazador furtivo tenía un nuevo Pokémon? No tengo idea de qué especie era. Mayormente blanco, con manchas marrones en el caparazón. Recordó que en el anime se decía que el huevo de un Pokémon a menudo tenía patrones que coincidían con la especie. Entonces, basándose en el color y las marcas, generalmente se podía adivinar qué había dentro. Manchas marrones, ¿qué Pokémon son marrones? Bajó la cabeza, sumido en sus pensamientos. Entonces, una lista mental. Weedle, Pidgey, Raticate, Spearow, Sandshrew, Diglett, Mankey, Doduo, Cubone, Kangaskhan, Staryu, Eevee, Sentret, Hoothoot, Sudowoodo, Teddiursa, Suinu, Stantler y fin del capítulo. Y luego estaba Tauros, esta cosa debería ser vivípara, ¿no? ¿No ovípara? Según la configuración oficial la mayoría de los Pokémon son ovíparos, pero quién sabe cómo funciona eso en el mundo real. Entre todos estos Pokémon, realmente solo le gustaban Pidgey, Cubone, Kangaskhan, Staryu, Eevee y Suinu. Los demás no eran necesariamente malos, pero eran feos o demasiado comunes. Simplemente no le gustaban. Además, dependería del potencial del Pokémon nacido del huevo. Si resultaba ser una basura, no lo criaría. Podría liberarlo directamente, o si se negaba a irse, simplemente dejarlo vagar libremente. Aparte de Poliwhirl, no tenía intención de esforzarse en criar Pokémon de bajo potencial. No tenía sentido. Dejando de lado esos pensamientos, Reiji encontró dos cajitas de espuma, rompió una y metió los pedazos en la otra. Metió el huevo Pokémon dentro, asegurándose de que los trozos de espuma lo rodearan por completo. Selló la tapa, ató las 4 esquinas con una cuerda y guardó todo en su mochila. No había forma de saber cuándo eclosionaría el huevo. Por ahora, tendría que conformarse con esto. Una vez que llegara a la civilización humana, compraría una incubadora adecuada con calefacción y trasladaría el huevo allí. Después de manipular el huevo, volvió a rebuscar en su mochila. Quizás aún podría encontrar algo bueno. Pero después de tantear un rato y no encontrar nada útil, abrió la bolsa de par en par y echó un vistazo dentro. Sí, estaba vacía. Finalmente se rindió. Volvió a empacar el huevo, junto con todo lo que acababa de sacar, y añadió los paquetes con la escama de dragón y la pluma plateada. Todo volvió a la mochila. Afuera solo quedaban alimentos, agua, cecina de Sharpego y algo de ropa remojada en agua. En resumen, un buen botín. Sin duda, rentable para él. Pero considerando que este era el legado de un entrenador cercano al alto mando, se sintió un poco decepcionante. Ese tipo debía ser muy pobre. ¿En serio? ¿Esto era lo que se hacía pasar por un equipo de entrenador de élite? Quizás por eso vino hasta aquí para robar un Pidgey. Solo una palabra. Roto y después de ordenar las pertenencias del cazador furtivo, Reiji llamó a sus Pokémon para almorzar. Había pasado toda la mañana ordenándolo todo. Ya era mediodía. Con Riorn y Pidgey desaparecidos, todo volvió a la normalidad. Excepto por los dos Pidgeotto que seguían observándolos desde lejos. Así que el almuerzo de hoy volvió a su configuración habitual. Reigi, Poliwhirl, Krabby, Wingull, Butterfree, Spinarak. 5 Pokémon alrededor de una mesa. También había Magikarp y Wishiwashi en un cubo. Reiji desmenuzó un poco de pan y le echó algo fresco que no habían visto antes, algo para que los peces lo probaran. En cuanto a los demás, podían elegir lo que quisieran. Pan, carne, bayas, cecina y comida específica para Pokémon. Aún quedaba una bolsa. La otra se la había llevado Riorn. Por desgracia, la miel se había agotado. Nadie se atrevió a guardarla con Riorn acechándolos. Lo entregaron todo. Por primera vez, los Pokémon vieron tanta comida. Salvo las bayas y la cecina, lo probaron todo. Mano Yobo Yobo, este es bueno. Poliwhirl, sosteniendo un puñado de comida Pokémon en sus manos blancas como guantes, lo colocó frente a Krabby y le dijo que estaba delicioso. ¡Guachi! Krabby cogió un poco con una garra, lo probó y le pareció muy rico. Empezó a masticarlo con alegría. Al verlos tan alegres, Reiji acercó la bolsa de comida y la miró con atención. Decía. Para Pokémon de tipo agua. Ah. Eso lo explicaba. Con razón les encantaba a esos dos. Estaba hecho específicamente para los de tipo agua.
A Wingull y al pez tonto también debería gustarles. Chapoteo, chapoteo. Inmediatamente agarró un puñado y lo echó al cubo. Luego otro puñado para Wingull. Wingull, prueba este. Poliwhirl y los demás dicen que es genial. ¡Wow! Gritó Wingull, y luego comenzó a comer sin dudarlo. En cuanto probó la comida, entrecerró los ojos de felicidad. Esto, estaba bueno. Sinceramente, sabía mejor que las comidas cocinadas por Reiji. Al fin y al cabo, estaba formulado profesionalmente para los paladares de tipo agua. Todo, desde la textura hasta el sabor, era perfecto. Fue difícil describir lo bueno que fue. Wingull pensaba que la comida cocinada ya era un lujo, pero esto estaba a la altura de la miel. Si alguna vez llegara a probar los Pokéblocks, probablemente superaría todo. Entonces, en términos de clasificación de gustos. Pokéblocks miel igual comida específica de Pokémon, comida cocinada, comida cruda, planta. De repente, mientras Wingull disfrutaba de su comida, su cuerpo estalló en una luz blanca brillante, tal como lo había hecho Poliwag antes. ¿Qué? Reiji estaba a punto de morder un filete, cuando el destello lo cegó. Levantó un brazo para protegerse los ojos del ave brillante. Como era de día, la luz no era tan intensa como la de la evolución de Poliwhirl. Apenas podía distinguir el proceso entre los dedos. Oh, mierda, lo olvidé por completo. Este tipo estaba a punto de evolucionar, murmuró Reiji, recordando el panel de habilidades que había revisado ayer. Había imaginado que evolucionaría anoche o hoy. Y ahora estaba sucediendo. Durante el almuerzo, nada menos. Abrió rápidamente el panel. No, ahora el panel de Pelipper. Wingull había completado su evolución. Pelipper tipo. Agua barra volador, género. Femenino. Potencial. 69% nivel. 26,57% habilidad. Llovizna, 1,39%. Movimientos conocidos. Ráfaga, 8,59%. Gallinero, 9,01%. Anillo agua, 9,23%. Pistola de agua, 19,49%. Ataque rápido, 9,29%. Ataque de ala, 7,58%. Pulso de agua, 4,87%. Agilidad, 1,37%. Danza de la lluvia, 3,17%. Viento de cola, 1,11%. El potencial de Pelipper ahora era de 69, casi igualando a Butterfree, solo un poco más abajo. Ni siquiera sabía lo difícil que sería pasar de 69,9 a 70. Cada aumento de 0,1 puntos era como escalar un acantilado. Todavía no estaba claro si Butterfree y Wingull podrían superar sus límites físicos y alcanzar los 70 años. Dependería de si se encontraban con algún Pokémon legendario dispuesto a darles un favor. El nivel de Pelipper había subido a 26. Su habilidad había cambiado de hidratación a llovizna, y la maestría de hidratación se había restablecido. En cuanto a sus movimientos, nada drásticamente nuevo, solo un aumento del 1% en los ataques de tipo volador y agua. Solo danza lluvia había aumentado un 2%. Era similar a llovizna, así que los combinaría para un entrenamiento más concentrado. De esa manera, Pelipper abriría con el doble de fuerza de lluvia. Cualquiera que intentara controlar el clima tendría que ser más fuerte que eso. Además, Pelipper había aprendido un nuevo movimiento. Viento de cola. Viento de cola era una mejora de velocidad para todo el equipo. Duplicaba la velocidad de todos los aliados en el campo. Entonces, si Pelipper llegó cuando ya llovía y luego puso Tailu Indi, ¿no significaría eso que la velocidad de Poliwhirl fue X2 y luego X2 nuevamente? Sonaba como un plan. Peli. Pelipper estaba visiblemente emocionado mientras observaba su nueva carrocería. No parecía tan diferente, solo un poco más gordo. Su enorme pico amarillo ocupaba la mayor parte de su cuerpo. Plumas blancas, azules en el pico, las alas, las garras y la frente. Su pico, con forma de bolsa, era tan grande que probablemente cabría un humano joven. En general, Pelipper se veía mejor que Wingull. Un poco más atractivo, aunque más corpulento. Oficialmente ya medía 1,2 metros y pesaba 28 kilogramos. Si este Pelipper cumplía con esas estadísticas era otra cuestión. Reiji no tenía las herramientas adecuadas para medirlo. Tendría que comprobarlo una vez que llegaran a la civilización. Pero ¿y podría realmente Pelipper llevarlo mientras volaba? No estaba seguro. Aún así, en el anime, Ash había montado una vez en un Pelipper. Así que quizá fuera posible. Pelipper, ¿quieres intentar volar conmigo? Preguntó Reiji mientras el pájaro batía sus alas. Peli.
Asintió y se elevó hacia el cielo. Más y más alto, hasta que desapareció en el azul abierto, libre, sin restricciones y claramente amándolo. Reiji ni siquiera tuvo la oportunidad de subirse. Bueno, bueno. Regresó a la mesa y reanudó su almuerzo. ¿Yobo? Poliwhirl miró a su alrededor, desconcertado por la ausencia de Peliper. Buutil de Butterfree negó con la cabeza. Probablemente el tipo estaba demasiado emocionado y salió volando para probar su cuerpo. Cuachi Cuachi, Krabby miró a Poliwhirl, a Butterfree y a Spinarak, preguntándose si le crecerían alas al evolucionar. De verdad quería volar. Solo come. No te preocupes, dijo Reiji, quitando importancia a la charla. Después de comer, sería la hora de la siesta. Una vez que Peliper regresara, se saltaría el entrenamiento de la tarde y, en su lugar, trabajaría en el transporte de pasajeros. Lo que significaba que mañana finalmente abandonarían la isla. No era necesario empacar. Todo estaba ya en la bolsa. Después de comer, Reiji se recostó a la sombra y encendió un cigarrillo. Solo quedaban dos. La idea de abandonar la isla, después de más de un mes de supervivencia, lo dejó sintiéndose y desgarrado. Incluso miedo. Por un segundo casi no quiso irse. Pero lo ignoró de inmediato. Quedarse allí no era una opción. Vivir bajo la vigilancia constante del clan Pidgeot podría parecer seguro, pero no era así. No era que ser observados fuera incómodo. Al contrario, los mantenía a salvo. Mientras se mantuvieran alejados de la isla central, los pájaros no interferían. Pero las personas son criaturas sociales. Ni siquiera un pescador tranquilo podría vivir sin interactuar con la sociedad humana ni depender de productos industriales. Tenía que regresar. No podía pasar su vida en una isla desierta. Aquí no había trofeos. Ni gloria. Ni elogios. Ni condimentos. Ni comidas gourmet. Ni chicas. Aunque a él no le importaran esas cosas, a sus Pokémon sí. Y, sinceramente, a él también. Para cuando terminó de pensar, el cigarrillo se había apagado y Peliper regresó, aterrizando a su lado con un grito de emoción. Peli, Peli. Está bien, lo entiendo. Ve a terminar tu almuerzo, se rió Reiji, acariciando su cabeza, espalda y suaves alas blancas. Podía sentir la emoción de Peliper. Estaba igual de emocionado. No había dejado de sonreír desde que el pájaro regresó. Peli. Peliper asintió, terminó su almuerzo y se dejó caer a su lado para echarse una siesta. Todos comenzaron a dormir la siesta, excepto Spinarak, que vigilaba desde la rama de un árbol. Más tarde, se reanudó el entrenamiento. Reiji llamó a Peliper aparte para comprobar si podía cargarlo. Peliper, ¿puedes levantarme en el aire? Preguntó, sin subirse inmediatamente. Asintió Peliper con confianza. Al ver eso, Reiji montó en el lomo del pájaro. Era ancho, suave y cálido, sorprendentemente cómodo. Pero no tenía a qué agarrarse. Se tumbó y rodeó el cuello de Peliper con los brazos. Bueno, intenta volar. No muy alto, solo flota sobre la hierba. Peliper probó su peso. Aún era manejable. Empezó a aletear. Pero y no pasó nada. Todavía estaba allí de pie, parecía frustrado. Reiji pesaba demasiado. Quizás las alas simplemente no generaban suficiente sustentación. Necesitaban batir más rápido. Peliper aumentó la potencia, batiendo sus alas rápidamente y finalmente despegando. Aunque solo 5 metros. No pudo llegar más lejos. Peliper surcaba los cielos, sintiendo las corrientes de aire. Volar en línea recta no era un problema. Si hubiera una buena ráfaga de viento, podría planear con el viento, ahorrando aún más energía. Peliper volaba con paso firme, pero Reiji era otra historia. Estaba aterrorizado. Era la primera vez que montaba un Pokémon de tipo volador. Era natural que se sintiera un poco tembloroso. Si hubiera tenido el tipo de experiencia de pilotaje que tienen los cazadores Pokémon, podría haberlo manejado con facilidad. Pero un cazador era un cazador, y él era simplemente él mismo. Todo lo que podía hacer era practicar lentamente. Esa tarde, había pasado la mayor parte del tiempo practicando cómo montar a Peliper, trabajando su equilibrio y acostumbrando a Peliper a su peso. Cada 30 minutos aproximadamente, tomaban un descanso. Peliper también necesitaba descansar. Después de unas 2 horas, Reiji dio por finalizado el día. Ya le había cogido el truco al equilibrio. Ahora solo era cuestión de perfeccionarlo con la repetición. Si solo fuera para salir de esta isla desierta y no surgieran problemas inesperados, su nivel actual de habilidad de vuelo sería suficiente.
Ahora descansaba a la sombra de un árbol. De repente, notó manchas de sangre en la correa de su mochila negra. Tendría que lavar la correa junto con su ropa más tarde. Si entraba en la civilización con esa sangre, la gente empezaría a asumir que había asesinado a alguien, o peor aún, que había participado en algún negocio criminal que salió mal. Alguien podría incluso llamar a la policía. No iba a acabar en una comisaría por un malentendido. Mientras revisaba la correa, también abrió la bolsa para coger algo de comida para Peliper. El vuelo no había sido agotador, pero los despegues y aterrizajes verticales fueron duros para el ave. Para ser justos, Reiji no pesaba tanto. Unos 70 kilogramos, aproximadamente entre 130 y 140 libras, el mismo peso que en su vida anterior. Mientras Peliper comía, Reiji sacó un trozo de pan. Le quedaba bastante, quizás 40 o 50 en la bolsa, así que pudo comer con gusto. Al alcanzar el pan, rozó una pokébola. La sacó y vio que pertenecía a Slowpoke. Considerando que el cazador Pokémon probablemente había destinado a Slowpoke como alimento, Reiji decidió liberarlo. No para comérselo, claro. De hecho, Slowpoke le parecía adorable. Rosado, esponjoso, como un peluche de su vida pasada. Probablemente le hacía sentir bien acariciarlo, igual que a su antiguo gato. Con algo así, ¿cómo se animaba a comérselo? Mejor lo usaba como almohada o como compañero de abrazos. Estallido, sin dudarlo, abrió la Pokéball y liberó al Slowpoke que estaba adentro. Yadón, el Slowpoke tardó en reaccionar. Tras ser liberado, se quedó mirando a su alrededor con la mirada perdida y confundido. Pero en el momento en que vio a Reiji, su cuerpo se puso rígido y cayó en un estado congelado, cambiando rápidamente su mirada como si no hubiera visto nada en absoluto y continuó mirando a su alrededor. Reiji, con la mirada tan aguda como siempre, captó el breve instante de miedo en la reacción del lento. No lo mencionó. Con solo una mirada, lo supo. Este Slowpoke no era tonto ni descerebrado. De hecho, era inteligente. Esa mirada aturdida debía ser una fachada. En la naturaleza, hacerse el tonto o el muerto era una táctica de supervivencia válida, sobre todo si no querías acabar convertido en el almuerzo de alguien. Yadoni, después de escanear sus alrededores, la mirada de Slowpoke se posó en el océano, cayendo en trance. Pero en realidad no estaba distraído. Estaba pensando. Planeando cómo escapar al mar. Había 3 Pokémon cerca. Un Spinarak en la rama de un árbol, Butterfree entrenando su poder psíquico y Pelipper durmiendo la siesta a un lado. Si corriera ahora, probablemente lo atraparían, tal vez incluso lo golpearían, tal como cuando intentó escapar antes para evitar que le cortaran la cola, solo para ser arrastrado de regreso y castigado por el cazador. Reiji observó al Slowpoke distraído, estudiándolo detenidamente. Su cuerpo era regordete y rosado, con orejas curvas y pupilas pequeñas en unos ojos grandes y redondos que le daban una mirada vacía. Su boca era de color amarillo mantequilla, con 2 dientes visibles en la mandíbula superior. Tenía extremidades cortas, cada una terminada en una sola garra, y una cola larga y rosada con la punta de un rosa más claro. Había oído que las colas de Slowpoke desprendían un olor dulce, sin valor nutricional, pero el propio Slowpoke se sentía feliz cuando lo mordían. Cuando estaba sumergida en agua, la cola emitía un aroma azucarado que utilizaba para atraer a sus presas, pero generalmente olvidaba lo que estaba haciendo a mitad de camino y simplemente se quedaba tumbada junto al río todo el día.